Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James Anchilio y estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Arlequino. Vamos a ver armas, composiciones, maxeo de talentos, rotación correcta, potencial, C2 y arma, C0. Aquí, a diferencia de las primeras impresiones, sí voy a mojarme y a explicar qué es mejor, qué es peor y qué opino del personaje después de haberlo probado un par de días. La construcción la tengo creo que bastante bien, aunque lo jugaré en el futuro, la jugaré con arma, con su set y con C2. Y sobre todo la diferencia entre un set que sí podría llevar, que es el gladiador, un arma que sí podría llevar, que es la borla blanca de 3 estrellas y que gladiador con borla blanca da muy buenos resultados. Ahora lo comentaremos en el resto de build. Y sobre todo las limitaciones, los pros y los contras de la representación de la muerte en Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con la build legendaria de Arlequino. Pues bien, Arlequino es un carry en campo y, a diferencia del resto de carries anteriores, ella no hace ninguna función que conozcamos hasta ahora y es muy buen personaje multitarget, cosa que hasta ahora principalmente teníamos a Linei, que es un personaje de nuke y es bueno contra varios enemigos si consigues juntarlos bien con Kazuha, a Yoimiya y Hu-Tao, que brillaban por ser unitarget, y Hu-Tao también podía tener varios equipos multitarget, pero sobre todo era muy buena contra un enemigo, y luego una infinidad extra de personajes en Genshin Impact que querían competir pero no llegaban a lo que podían hacer el resto. Aparte tenemos a Gaming en Descendentes, que creo que si no balleneas mucho, Arlequino no podrá superar a Gaming en Descendentes, y su bufo de daño de Pacto Vital no afecta a ningún otro golpe de daño que no sea sus ataques normales, es decir, Arlequino funciona a ataques normales. No hay ninguna rotación rara a cargados, de hecho los cargados escalan poco, y cuando vas a jugar a descendentes sí escala con su daño de descendente que está aquí, pero no le afecta el daño infligido adicional que solo beneficia a los ataques normales. Y esto es muy importante, ella solo va a ataques normales. Pero es más, que es el siguiente condicionante, ahora explico el kit y la rotación. Sus ataques normales solo vaporizan 1 de cada 3, con lo cual todas las armas que tienen sinergias con la maestría, como el arma del pase de batalla nuevo que te da maestría, como la predicción del dragón, que podría ser decente porque en algunas betas Arlequino podía vaporizar todos los ataques normales, cosa que no puede hacer ahora mismo, o incluso la pala de Sino, que el ataque va a ser relativamente bajo, pero te da 44 de probabilidad, que está muy bien, y transforma la maestría en ataque. No vas a jugar equipos con maestría, no vas a buscar maestría, porque solo vaporizas 1 de cada 3 normales, con lo cual la pala de Sino sí que te da mucha probabilidad crítica, pero no va a servir tanto la pasiva de transformar la maestría en ataque, porque no vas a jugar en esos equipos. Ahora, ¿cómo funciona Arlequino? Y la base de su funcionalidad es el ataque base alto, como su propio arma, como el halcón de Jade, como ahora hablamos, pero como he dicho antes, el arma de 3 estrellas, la borla blanca, que es súper conocida porque se juega mucho en Hu-Tao, se juega mucho en Sino, es un arma de las mejores de 3 estrellas. ¿Ella cómo funciona? Pues bien, sus ataques normales es donde está reflejado su pasiva del pacto de la muerte a los enemigos y demás, la mascarada de la muerte roja. Básicamente, tú vas a ganar pacto vital con diferentes acciones, tanto derrotar enemigos como aplicar la elemental y luego esa elemental consumirla con un cargado y un largo etcétera. Cuando tienes más de 30% de pacto vital, tu arma también te da pacto vital, te vas a imbuir de piro. Y vas a ganar, esto es otro de las pasivas que siempre tenemos que tener en cuenta, 40% de bono de daño piro, pero solo podrás curarte con tu propia ulti, con lo cual Bennett sirve para darte el bufo de ataque, pero no la puede curar el resto de healers igual. Pues bien, sus ataques normales y solo los normales dice: cuando el pacto vital tiene Arlequino está mal al 30%, entras en estado mascarada de la muerte roja, y además conviertes todo el daño, ataques normales, cargados y descendentes, en piro. No se puede sustituir.
Cuando Arlequino golpea a un enemigo con un ataque normal y solo normal, mientras se encuentra en estado de mascarada de la muerte roja, el daño de dicho ataque aumenta una cantidad equivalente en cierta proporción del pacto vital multiplicado por el ataque de Arlequino. Es decir, utiliza el pacto vital el máximo que puedas conseguir, ahora lo explicamos cómo, el de su arma, que también es importante, y ahora explico si es mejor constelaciones o arma, y solo bufa los ataques normales con este bono de daño infligido que multiplica por su ataque y solo vaporiza uno de cada 3 hits, con lo que merece la pena buscar e invertir en proporción y ataque y no en maestría. Sus ataques normales son una cadena muy buena y antes de entrar en la explicación del resto de cosas, porque no tienen mucha dificultad, aunque parecía que sí, el combo de Arlequino es fácil. Estaréis viendo en pantalla un par de rotaciones perfectas que he grabado los primeros días en Abismo. Tú arrancas cualquier rotación de cualquier equipo con la elemental de Arlequino y dejas marcados a los enemigos que se quedan con esa marca 30 segundos, no hay ningún problema. Después te vas al resto de personajes y haces la rotación. Pues elemental ulti de Bennett, Kazuha, Yelan, el equipo que vayas a jugar. Ahora entramos en los equipos porque no voy a hablar directamente de los equipos porque haré un vídeo aparte de los equipos, pero voy a hacer una pequeña explicación sobre los equipos porque Arlequino parece que no coincide bien con todo lo que existe hasta ahora y quizá tiene personajes en el futuro que pueden beneficiar lo que hace Arlequino. Pues la rotación. Tiras el elemental, rotas con todo el equipo, vuelves a entrar, inicias la rotación con un cargado para consumir ese pacto vital que aplicaste previamente con la elemental y en este momento solo haces ataque normal, 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 normal y cuando aquí hay que timearlo más o menos unos 8 segundos en campo, normalmente si juegas con Kazuha cuando se acabe la ulti de Kazuha, cuando veas que es el timing y llevas 8 o 9 segundos en campo, tiras la ulti. La ulti si lo haces bien y tienes algún hidro vas a poder vaporizarla, hacer un nuke decentemente grande y con esa ulti te vas a curar. La ulti resetea la elemental, con lo cual vas a poder volver otra vez a dejar la elemental para volver a rotar con todo el equipo y luego volver a entrar, a hacer un cargado para consumir el pacto vital, ataque normal, 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 tiras la ulti en buen timing, parecido a Jutao, para curarte y acabar la rotación y vuelves a mandar otra vez la elemental para volver a rotar con el equipo y volver a entrar con Arlequino. Esa es la rotación de Arlequino. No tiene más, tiene una rotación de nuke para hacer un nuke muy grande al principio de la rotación, pero luego te quedas sin energía y sin pacto vital para la siguiente rotación. Así que la rotación óptima es la que os acabo de explicar. Ahora, la habilidad elemental. Como veis, tiene 30 segundos de cooldown, pero cada vez que golpeas un ataque normal reduces 0.8, que lo pone aquí, pero pues casi un segundo para que me entendáis. Con lo cual, técnicamente vas a poder volver a tener la elemental otra vez, pero como la rotación se hace reseteando con la ulti, no es tan importante. ¿Para qué sirve esto si no es tan importante? Para quedarte más tiempo con Arlequino en campo en caso de jugar monopiros o alguna otra rotación más extensa donde no quieras esperar los timings perfectos para vaporizar. No es lo que más se use, pero te da comodidad al personaje para poder quedarte más tiempo en campo si lo deseas, porque vas a poder resetear tanto elemental que podrás tirarla otra vez y así tener una elemental extra por rotación para quedarte 15-20 segundos con Arlequino pegando en campo o hacer showcase donde sea la misma Arlequino sola la que intente pasarse el abismo como se hizo con Nubilet y demás. Spoiler, lo veo ligeramente complicado, más complicado que con Nubilet, pero igualmente es poderosa Arlequino. ¿Qué hace tu elemental como comentaba? Pues marcas 30 segundos a los enemigos con una X que se ve bastante grande. Cada 5 segundos, 2 veces, golpea un tick de daño piro. Y esto es muy bueno porque es para aplicar el sombra verde de Kazuha en caso de jugar equipos de Yelan, Shinkyu, Kazuha, Arlequino, por ejemplo, donde no tienes un segundo piro, como le ocurre a Jutao, que si no hay otro piro más, está complicado aplicar el sombra verde al piro también. Y esto es interesante. Y luego, si el enemigo marcado le das con un cargado con la ulti, absorbe su pacto vital y ganas 65% de pacto vital. Y si eliminas a un enemigo que está aplicado por este pacto vital, ganas 145% de pacto vital. Spoiler, esto está bufado de la beta. La última beta te daba muchísimo menos, pero esto hace que contra muchos enemigos puedas mantener una burrada de pacto vital, o sea, un sinsentido de pacto vital y la vuelve muy fuerte a C0 contra muchos enemigos, no tan fuerte a C0 contra un solo enemigo, que expliqué en las primeras impresiones que Jutao contra un enemigo es ligeramente mejor, pero en la mayoría de escenarios Arlequino podría ser mejor a C0 que Jutao. Su elemental no hace más, no es complicado y los escalados que hay aquí no os preocupéis, no hay que subirlo, la prioridad es coronar los ataques
ataques normales y luego podéis tener la elemental al 6, no hace falta subirla más porque este escalado adicional no es importante, y priorizar la ulti después del ataque normal, es decir, corona el ataque normal y luego ya tratar de maxear la ulti para el nuke, aunque no en todos los equipos puedes vaporizar esa ulti para que haga un daño brutal. Ahora, la elemental, como veis, no tiene más, pone la marca en los enemigos y es el principio de todas las rotaciones. Es parecido a la elemental de Raiden, para que me entendáis, en el sentido de que tenéis que empezar toda la rotación con esto. Y la ulti, haces un nuke muy grande, recuperas vida en función del pacto vital y del ataque y eliminas el cooldown de la elemental. Tiene 15 segundos de cooldown, al igual que la elemental, que tiene 30, pero se reduce a 15 con estas rotaciones que he comentado. Tiene coste de 60 segundos. Y la regeneración de vida es muy grande, o sea, te vas a poner full de vida tirando la ulti a más de un enemigo. Contra un enemigo casi que también te pones al 80% de vida si estás muy low. Y el daño es muy grande, a talento 10 es 666. Lo han hecho a posta, lo han hecho totalmente a posta. Primer talento de ascensión. Dice, al derrotar un enemigo afectado por un decreto, Arlequino obtiene 130% de su vida máxima como pacto vital. Aquí dije 145, pero 145 es el capeo de pacto vital, que en la última beta le tenían puesto un máximo de 80% de pacto vital y le han puesto al final 145 máximo de pacto vital, que es mucho mejor. 130% de pacto vital al derrotar un enemigo marcado con la elemental. Interesante, como explicaba en el kit cuando estaba filtrado, contra un solo enemigo no puedes obtener el 130%, contra varios enemigos vas a poder beneficiarte de segar el 65% a 2-3 enemigos, con lo cual te pones con 130% de golpe contra varios enemigos. Y luego dice, 5 segundos después de aplicar un decreto, es decir, siempre, porque pegarás al elemental, rotarás con el equipo y al volver a entrar ya han pasado 5 segundos, si le das con un cargado al enemigo afectado por el pacto vital, vas a ganar, o sea, por la elemental, por la marca, vas a ganar 130% de este pacto vital. Esto es interesante, pero repito, como cuando no juegas multitarget a C0, tienes complicado tener más fuentes de reabsorber pacto vital contra un solo enemigo. Vas a arrancar a C0, vas a marcar la elemental, vas a esperar 5 segundos rotando con el equipo, vas a volver a entrar con Arlequino, le meterás un cargado y tendrás 130 de pacto vital a C0 sin arma, pero vas a empezar a pegar y vas a ir consumiendo ese pacto vital. Con lo que no tienes más fuentes, como digo, para regenerarlo, y contra un enemigo su daño cae a diferencia de Jutao contra un enemigo. Es la única comparación, pero es muy interesante porque literalmente todo el mundo está preguntando si a C0 mejora o empeora Jutao. Contra varios enemigos esto no pasa, contra 2 o más ya vas a tener siempre un pacto vital muy alto porque solo consumes el de uno, marcas al otro, consumes los dos, derrotas a uno y al derrotar a uno te da 130 de pacto vital y vas a tener un pacto vital alto cuando ya juegues contra 2 o más enemigos, y esto se soluciona con la C2, con el arma que te da más pacto vital, y básicamente es un cambio bastante drástico. Un gran cambio. Segundo talento de ascensión. Aumenta todas las resistencias físicas y elementales por cada 100 puntos de ataque por encima de 1000 hasta un máximo del 20%. Como ya expliqué en el kit, en Razor, en Facilito, si tienes más de 3000 de ataque, normalmente vas a conseguirlos. Yo la tengo 2400 a nivel 80, con lo cual me pondré en 2600, 500 y pico a nivel 90, más el Nobleza, más Bennett, más Consonancia, Piro y demás. Te vas a poner casi sin querer en 3000. Estaría bueno intentar llegar siempre a esos 3000. Y pues a los 3000 de ataque te da 20% de todas las resistencias físicas y elementales. Este talento es importante porque se convea con la C1, que también la han reworkeado y mejorado. Dice, el aumento de daño otorgado por el estado de máscara de la muerte aumenta en un 100%, es decir, el bono de daño infligido se duplica básicamente en ataques normales. Y luego, tras ejecutar un ataque normal y cargado, la resistencia de interrupción de Arlequino aumenta. Esto es interesante porque luego a la C2 le han metido más resistencias como su talento para que al final tengas una barbaridad de resistencia a la interrupción y además un 40% a C2 de resistencias físicas y elementales. Arlequino a C2 cambia tanto ofensiva como defensivamente. Y esta es la importante. Os recomendaría principalmente C1 y C2 por encima de arma, porque muchísimas personas me preguntarán. Antes que el arma recomiendo C1 y C2 porque Arlequino con el halcón de Jade, con el peñasco oscuro o incluso con la borla blanca, que es de 3 estrellas, es muy buena. ¿Qué hace la C2? Al aplicar la elemental, este se convierte en un decreto de sangriento vinculante. ¿Esto qué quiere decir? Al aplicar la elemental, tú marcas a los enemigos. Con el talento de ascensión, solo consumiendo ese decreto de haber pasado 5 segundos, ya se convierte en un decreto que al consumirlo te da 130 de pacto vital.
Con lo cual, con la C2 es posible que se puedan estudiar distintas rotaciones para conseguir más daño y más pacto vital sin tener que hacer la elemental al principio y luego entrar. O alguna clase de rotación en la que puedas hacer elemental al principio, luego volver a entrar, pegar la ulti para nukear la ulti vaporizada, resetear la elemental, pegar otra vez con la elemental y meter un cargado para volver a tener estos 130 de pacto vital tanto contra un enemigo como contra varios enemigos y así quedarte pegando en multitarget. Y como tienes la reducción de segundos de tu ataque normal, seguramente al acabar la rotación estés cerca de quedarte a 0 segundos otra vez de la elemental para volver a dejar la elemental y volver a rotar igual. Es muy posible que la C2 sea para poder hacer una clase de rotación distinta de esta manera. Aparte de esto, cuando Arlequino absorbe dicho decreto, libera un hit del 900% de su ataque cada 10 segundos. Es decir, es un nuke adicional a todo el daño que puede hacer, pero esto no es un cambio gigante en su jugabilidad. Es un golpe fuerte y nada más, pero su jugabilidad se basa en hacer ataques normales y que esos ataques normales metan más de 100k por cada ataque normal. Y si juegas en algún equipo de vaporizados, uno de cada 3 normales va a soltar 200.000 si está bien construida. Y luego, como dice, aumenta su resistencia un 20%, elementales y físicas, 15 segundos más. Este hit es una vez cada 10 segundos. Y el aumento de resistencias también es una vez cada 10 segundos. Es decir, con C2 ganas un 40% de resistencias elementales y físicas y esta resistencia a la interrupción. Defensivamente eres una maldita locura. Y sus dos constelaciones le dan un pic de daño brutal y la C2 le cambia la rotación. Luego la C3, el ataque normal más 3 para ganar más daño de ataque normal y más escalado del bono de daño infligido que literalmente está reflejado aquí. El primer escalado que se ve aquí, que pone 205.80 con nivel 8, ese es el daño adicional que ganas en normales. Luego la C4 es extraña, pero es para tirar la ulti antes, básicamente, incluso poder llegar a hacer rotaciones más extrañas con 2 ultis por rotación, o si quieres las salas, bajarlas de una sola rotación que se va a poder con Arlequino, entrar, hacer una ulti al principio y una ulti al final de la rotación y hacerte la sala de una rotación. Dice, cuando Arlequino absorbe un pacto, cuando Arlequino absorbe un decreto deudo sangriento, es decir, la marca de la elemental, el tiempo de espera de tu ulti se reduce en 2 segundos, pues teníamos 15, pasamos a 13, y recupera 15 puntos de energía elemental. Recordemos que tiene coste de 60, con lo cual pasa a coste de 45, y en cualquier caso sirve para no invertir en recarga de energía y solo buscar proporción crítica por un lado, si queréis una rotación mucho más tranquila y maxear las proporciones críticas de Arlequino, pero por otro sirve para literalmente tener la ulti en 13 segundos y hacer una rotación muy extraña, pero nukeando las salas donde puedes entrar, hacer el combo normal, empezar con tu elemental, rotar con el equipo, volver a entrar, hacer un cargado y la ulti, volver a tirar el elemental porque reseteas y pegar, y de repente la elemental te resetea 15 segundos, o sea, te resetea 5 partículas, con lo cual casi que podrás volver a tener la ulti antes de salir, tirar una segunda ulti y acabar la sala del abismo para hacer showcase. La C4 es para eso. Esto es la ulti más 3 para nukear más, y esto es lo que os dije, que básicamente la gente con C6 va a poder romper los récords de daño del juego cuando se pueda farmear el boss y maxear con corona el escalado de la ulti, cosa que ahora no se puede porque el boss semanal es una vez por semana y lo más recomendable es subir el talento de ataque normal. Lo que te da es 700% extra de daño en tu ulti, así de gratis. Dice que un pacto vital de Arlequino, o sea, aumenta 700% el porcentaje de pacto vital de Arlequino multiplicado por su ataque, una locura. Y la ulti y los ataques normales ganan 10% de probabilidad y 70% de daño crítico durante 20 segundos, una vez cada 15 segundos. Es para nukear tu ulti, también te da mucho daño a ataques normales y te deja sobrado capear la proporción crítica. Sets, esto es importante y divertido. Arlequino usa su propio set, que lo tendréis en pantalla, que al ganar o perder pacto vital, Arlequino no os preocupéis, lo activa enseguida, nada más entra al campo prácticamente, vas a ganar 18% de daño infligido hasta 3 stacks, es decir, ganas 50 y pico % de daño infligido. Es su mejor set, no hay competencia, es casi el doble de mejor que el gladiador, y ese daño infligido pues también te va a dar daño infligido en tu ulti, tanto por el nuke normal como por el nuke vaporizado si consigues vaporizarla, que no siempre puede Arlequino. Entonces, su set es el que tiene que llevar, es su mejor set y hay bastante diferencia con el resto. ¿Qué recomiendo llevar mientras no tengáis su set? El gladiador.
El mítico set que todos tenéis en algún momento, el set de gladiador que tenéis por ahí, que no habéis conseguido usar, que tenéis 2 y 2 en varios personajes, pues ahora es el momento de usar el gladiador. Mientras no tengáis el full set, y nadie lo va a tener el primer día, y seguramente muchos y muchas, os deseo mucha suerte porque hasta que no pasen 6 meses seguramente, no saquéis un full set perfecto que le dé muchísimo equilibrio en su stat a Arlequino, el gladiador es el set que ahora mismo se podría llegar a recomendar en Arlequino, el único que recomendaría en cualquier caso, y es el que más daño por rotación nos va a dar, porque si vamos a otros sets de ataques normales, como podría ser el Remy, no te conviene perder energía para no poder tirar la ulti y no poder curarte, o llevando Remy construir demasiada recarga de energía, ya que al final Arlequino no va a cargados y no va a nada raro, va a ataques normales, y su bufo solo bufa ataques normales. Con lo cual, su segundo mejor set, que muchos estáis viniendo también a la Will a ver qué podéis ponerle si no tenéis su set, porque no tenemos el set ni siquiera yo, es el gladiador. ¿Qué se busca en substats? Pues bien, básicamente el reloj va a ser siempre de ataque, siempre de ataque, el Cali va a ser siempre de piro y el casco va a ser siempre de o bien probabilidad o bien daño crítico, lo que podáis conseguir, probabilidad o daño. Recordando que Arlequino escala con daño crítico y su arma y armas que os voy a recomendar le dan probabilidad crítica. ¿Qué vamos a buscar en su stat? Proporción crítica principalmente, recarga de energía, pero hasta unos 120-25 y ataque por ciento. Pero en muchos equipos jugará nobleza, consonancia piro, bufo de Bennett, incluso algún cazador de dragones. El ataque es muy importante para ella, pero también es importante la proporción crítica. Arlequino no tiene tan fácil capear la proporción crítica como otros personajes. No vais a llegar fácilmente a 75-240. Vais a quedaros un poquito antes con Arlequino, a menos que vuestros ítems sean perfectos. Y aun siendo perfectos, quizá os podría faltar recarga o incluso ataque por ciento. Así que priorizar la proporción crítica, la recarga hasta 120-25 y luego ya el ataque por ciento. Vamos a entrar en substats antes de las armas, pero las armas literalmente ya descartaría las de maestría porque solo vaporiza, repito, 1 de cada 3 normales. Y los stats serían algo así como... Yo tengo 38 aquí, pero bueno, tengo realmente, como veis, 25. Tengo 38 porque está en un equipo ahora mismo con Kazuha Chifos. Así que... proporción 70-200 intentar sacar. He visto gente ya sacando 70-220. Eso ya es complicado, así que ánimo con ello. Y la recarga, como dije, 120-125. El ataque se va a ir al cielo normalmente. Ahora mismo hay 2.400 porque creo que está con la consonancia piro en campo. Pero con el bufo de Bennett y demás ya ha llegado a 5.000 y muchísimos. O sea, un sinsentido de ataque. Y ahora las armas. Las armas es importante. A día de hoy ya descartaría las de maestría principalmente. He visto recomendar la alabarda al viento epistolar. No la recomiendo. La predicción del dragón yo mismo dije que podría ser muy bueno. Teniendo en cuenta que he visto algunos gameplays donde vaporizaba todo. No es buena la predicción del dragón. No vaporizas todo y no quieres tanta maestría. Aunque la pasiva sí la vas a usar para monopiros. Y la lanza del pase de batalla nueva, que yo no la tengo, no la voy a recomendar. Por otro lado, la lanza del duelo, que me diréis, pues te da mucha probabilidad un ataque base bajo, pero luego ataque porcentual si la tienes refinada. Os diría que no os calentéis con la lanza del duelo en exceso, porque la borla blanca de 3 estrellas, que es la que voy a recomendar si no tenéis nada más, te da unos resultados increíbles, porque te da 48% de daño de ataque normal, que es toda tu fuente de daño y que el bufo que hay del pacto vital es a tus ataques normales, con lo cual la borla blanca R5 es una de las mejores armas para Arlequino si no tenéis buenas opciones. Luego, una vez ya tenéis mejores opciones, os recomendaría la borla blanca directamente, os recomendaría el peñasco oscuro para equilibrar la proporción crítica. Y os recomendaría el halcón de Jade principalmente. No descartaré de todo el báculo de las arenas, pero la pasiva prácticamente ya no vais a usarla porque no llevaréis tanta maestría y no os recomendaré buscar maestría porque no vais a poder capear la proporción y la recarga. No es mala por los 44 de probabilidad que sí os va a intentar asegurar y acercaros a tener ese cap de proporción con su set que no le da probabilidad ni daño, le da daño infligido que es mucho más poderoso, pero no cuenta como proporción crítica. Pero por el tema del ataque y el daño infligido que consigues, os recomendaría antes el halcón de Jade. Os diría que el halcón de Jade es de las mejores armas para Arlequino sin contar su propio arma. Su propio arma sería su mejor arma. Así que más o menos quedaría algo así como su arma es su mejor arma y pues bueno, os sobra decirlo. Su segunda mejor arma, y más si tenéis 1 o 2 refinamientos, sería el halcón de Jade a día de hoy. Después el báculo por la probabilidad, no por la pasiva, no busquéis maestría, no está nada mal, sobre todo por la probabilidad. Y después ya de 4 estrellas os recomendaría directamente
Si vais a jugar algún personaje o 3 personajes de Liyue, por ejemplo, Yelan, Zhongli y Xingqiu, la lanza lítica que nos da con 3 personajes, 21 de probabilidad y una burrada de ataque, sería de sus mejores armas 4 estrellas con refinamientos, a pesar de que nos sorprende. Después de la lanza lítica, ahí ya sí que os recomendaría el Peñasco Oscuro, y quizá ligeramente por encima del Peñasco Oscuro en ciertas situaciones, directamente os recomendaría la Borla Blanca. La Borla Blanca es muy buena para Arlequino. De 4 estrellas solo pondría por encima de la Borla Blanca el Peñasco en ciertas situaciones, y si no queréis gastar brillos, ir por Borla Blanca, y sobre todo la lítica si la tenéis R4, R5 y jugáis un equipo full de Liyue, repito. Un equipo de Yelan, Xingqiu, Zhongli, Yelan, Xingqiu, Xiangyun, por ejemplo, que no es un mal equipo de descendentes. Pero si no lleváis 3 personajes de Liyue, ir por Borla Blanca directamente, y luego de la Borla Blanca ahí sí, el Jade y el Báculo de las Arenas Escarlata. Mención honorífica al Homa, que se me estaba olvidando, que me preguntaréis, ¿y el Homa? ¿Y el Homa? ¿Y el Homa? El Homa también le viene muy bien por el daño crítico y el ataque base que te da, más la pasiva que te da más ataque en proporción a tu vida. El Báculo y el Homa los pondría ahí, y por encima pondría el Jade por el ataque base y la probabilidad. Y ahora sí, los stats son lo que comentaba, básicamente. Tratar de sacar 70-200 de proporción, si sacáis más es una locura. 20-25 de recarga y todo lo que se pueda de ataque, pero priorizando la proporción crítica. Y ahora, antes de acabar la build de Arlequino, que obviamente sabemos cuál es su set, su arma, voy a hablar de los equipos, pero no en el sentido de cuáles son los mejores equipos, que haré un vídeo aparte porque me queda mucho que testear. Lo que quiero hablar de los equipos es lo siguiente. Arlequino me ha sorprendido en el sentido de, creo que es otro personaje que va a funcionar con personajes a futuro, con los que ya hay, funciona bien, pero no tiene sinergias perfectas. Me explico. A día de hoy puede tener un equipo, por ejemplo, de Arlequino, Yelan, Kazuha, Bennett, donde hay que hacer una rotación extraña para que Kazuha no se imbuya de piro, porque si no nukeas la ulti. Y no hace mal daño y vaporiza 1 de cada 3 ataques normales. No es malo, pero rivaliza, de hecho pierde contra el Kazutao si jugamos bien los equipos. Hace 0, hace 2 armas, ya digo que revienta a Jutao y revienta un montón de carries piro. No revienta a Gaming en descendentes, Gaming sigue siendo mejor y es un poco extraño esto, pero eso ya será otro vídeo aparte. Luego, he probado equipos de descendentes y son fuertes, lo que pasa es que Arlequino no gana ese bono que está aquí en tus descendentes, con lo cual no está hecha para jugar a descendentes. Gaming sigue siendo mejor, como explicaba, a nivel de techos. Por otro lado, los equipos que más he visto que tienen sinergias puras por encima de lo que se explicaba o que se quería jugar de Arlequino 2 Hidros Zhongli, Arlequino Yelan Kazuha Bennett o Arlequino Xingqiu Kazuha Bennett, he visto más sinergias con los equipos de sobrecarga puros, con Chebrus, os recomiendo probarlos, y sobre todo he visto muchas más sinergias con los monopiros. Me ha sorprendido muchísimo ver un equipo de Arlequino Kazuha Linei Nuker de tirar un cargado rápido, ulti elemental, salirse del campo y entrar con Arlequino, o el monopiro clásico de Arlequino, Kazuha, Xiangling Bennett, y en cada posición que dije Kazuha podéis meter perfectamente un Zhongli para la resistencia de interrupción, para la baja de resistencias, para que no os quiten vida y no os maten, pero Kazuha os va a dar más daño. Y he visto más sinergias en estos equipos de monopiro o equipos que literalmente alcen en general tu daño sin tener que vaporizar. Incluso un equipo que me ha sorprendido y por ahora es el que más daños estoy viendo, es un vaporizados inversos de Furina, es decir, Furina haciendo de Xiangling. Es un equipo de Tartaglia, literalmente, que haré un vídeo aparte hablando de esto. Es un equipo de Tartaglia, pero jugando a Arlequino como Tartaglia y a Furina como Xiangling. Es decir, un Bennett, Kazuha que se imbuirá de piro, Furina Arlequino, donde Arlequino no va a vaporizar, sí se va a beneficiar del bono daño infligido, y quien va a vaporizar con el piro de Arlequino y el piro de Kazuha va a ser Furina fuera del campo, y si tenéis C1 o algo así, o C0 pero muy bien construida, va a hacer un muy buen daño como sub DPS, literalmente haciendo de Xiangling y metiendo 30-40k por cada hit de los animales. Es el equipo que más me ha sorprendido y es extraño porque es el equipo que es todo lo contrario a lo que se esperaba, y literal es un internacional inverso, es un internacional de tartas inverso. Entonces, Arlequino todavía se siente que necesita más personajes, pero con los que hay ahora es bastante poderosa. O sea, tiene sinergia y, repito, no es New Billet a C0. Si se acerca a C2 y arma, a New Billet C1 y arma, ¿se podrá solear a C2 y arma a los abismos? Es posible, la sacaré C2 y arma y lo probaremos. Si supera a Jutao y tiene un
una actuación free to play muy poderosa con la borla blanca y el gladiador. Y eso me parece súper importante porque muchas personas están empezando y una borla blanca con la zona nueva de hace poco que ha salido, el Liyue, y un gladiador que te regalan piezas de gladiador al subir a R y al hacer el librito, es para que casi cualquier persona la pueda jugar con bastante buen desempeño. Así que, poquito más. Esta es la primera build de Arlequino. Vamos a probar todos los equipos y os traeré un vídeo aparte de equipos, que es lo que todavía tengo más dudas con los equipos. Me parece interesante, me parece fuerte, me parece que está a la altura, me parece que no cumple expectativas a C0, pero que sí las cumple a C2 y Arma, y que al final quien tira por diseño, que es mucha gente en Genshin, sí tiene algo que va a cubrir totalmente la demanda del personaje y el diseño, las animaciones, el lore, el marketing y todo el trabajo que le han puesto al personaje sí es increíble. Muy por encima de que todo el mundo busque ahora que a C0 los personajes sean mejor que New Billet, y si no son mejor que New Billet lloran. Pues no todo tiene que ser mejor que New Billet a C0. New Billet fue una excepción y fue un carry que está roto y punto. Poquito más. Gracias por ver el vídeo, eres el equipo del canal, cuidaos mucho, explotar el botón de like, suscribiros y demás, tener muy buen día, no seáis mini-minis, hacer que esta build de Arlequino sea una de las builds más vistas de todo internet y chaito, que estéis muy bien gente, no seáis mini-minis.